Esta podría parecer una película para niños, pero su mensaje y desenlace es mucho más profundo de lo que parece. Un joven llamado Jim Elliot está practicando lucha libre junto a un compañero llamado Ed McCauley. A lo lejos, una joven se fija en él y con mucho interés pregunta por su nombre. Las mujeres que estaban ahí le dicen de quién se trata, a lo que después la chica pregunta si Jim sale con alguien. Pero las mujeres se ríen, debido a que es un misionero, y que por el bien de la misión, este muchacho pretende estar soltero toda la vida, con tal de lograr su objetivo si hace falta. O eso es lo que él cree. De camino a testificar, Jim con dos amigos, mientras pasaban por medio de unas vías de tren, a medio camino, el auto en el que iban se apagó, y mientras lo intentaban encender de nuevo, vieron que un tren venía hacia ellos. Y sin más opción, ya que el auto no respondía, se vieron en la necesidad de irse, dejando que el auto fuera arrollado. Tras esto, Jim reflexiona que no es la primera vez que ha estado cerca de la muerte, recordando que antes, mientras estaba de cacería, una bala rozó su cabeza, llegando hacia la conclusión de que Dios le tenía algo especial preparado para él. Con este acontecimiento ocurrido, Jim y su amigo Pete Fleming tomaron con más entusiasmo la tarea de estar al servicio de Dios, por lo que deciden empezar su viaje, comenzando por ir a México. Ahí comenzaron a aprender el idioma y enseñar a los niños sobre la Biblia durante cerca de 6 semanas, pues sintieron que fueron llamados a llevar el evangelio a los pueblos indígenas no alcanzados. Su viaje a México fue parte de su preparación y experiencia misionera para así tomar la decisión de llevar el evangelio a Ecuador, siendo este lugar una de las opciones que querían para predicar el evangelio, pues querían hacerlo en pueblos en donde no había comunicación directa y donde podían enterarse de lo que ocurría en su mundo alrededor, como los avances tecnológicos, de comunicación y estructurales. En otro lado, una mujer está huyendo de su tribu. Esta mujer pertenece a la tribu Auca, una tribu que se asentaba en el Ecuador y que tenía fama de ser en extremo violenta con los extranjeros. Cerca de estos lugares, el Dr. Titmarsh, amigo y compañero de Jim, proporcionaba asistencia médica y asimismo daba apoyo a las actividades misioneras entre las comunidades indígenas en Ecuador. Pero, debido a un accidente de avioneta, tuvo que pedir ayuda a Jim para esta labor, a lo que él acepta con mucho gusto y emprende su viaje hacia Quito, Ecuador. Una vez ahí, empiezan por aprender el idioma quichua y una vez listos, poder ir a la estación ubicada en Shandia, para así seguir la labor de compartir su fe con las comunidades que estaban asentadas ahí, y así entablar comunicación con las indígenas cercanas. Una vez llegaron, se pusieron manos a la obra y comenzaron a hacer modificaciones al hogar y a trabajar en la labor misionera. Pero algo hizo que las cosas se complicaran. Cerca de agosto de 1953, lluvias fuertes azotaron la zona, destruyendo todo a su paso, lo que causó una gran tristeza en Jim por las pérdidas tan grandes de trabajo que habían hecho, creyendo que todo estaba perdido. Luego de un año en Shandia, las cosas parecen haberse mejorado bastante. Muchos fueron receptivos a las enseñanzas del cristianismo. Pete Fleming se casó, e incluso Jim Elliot se casó también con una mujer llamada Elizabeth Howard, la misma chica que tuvo interés en él al principio, además de que sus amigos como Ed McCauley y su esposa se unieron a esta causa. Pero aún tenían algo que cumplir en ese lugar. Pete y Nate sobrevuelan la zona y al parecer acaban de hacer un descubrimiento. Vuelan de regreso a su base y les comparten que han hallado el campamento de la tribu Auca. Emocionados, idean un plan para hacer contacto con la tribu. Deciden que deben hacer viajes semanales y en esos hacer entregas de regalos, junto con frases en Auca. Para ello, Jim propone pedir ayuda a Dayuma, la mujer que vimos que estaba escapando de la tribu Auca, para traducir los versos que quieren compartirles a los Aucas y demostrar que son amigables, a pesar de que Dayuma les explica que a los Aucas pueden parecer amistosos en un principio, ellos podrían llegar a matarlos, pero aún así deciden continuar con su plan. Con esto dan comienzo con el plan. Ellos son pacientes y hacen entrega de regalos desde la avioneta con un método llamado canasta suspendida, en el que podían bajar los regalos en un lugar centrado y que los regalos dentro de la cesta se mantuvieran estables sin que se moviera mucho. Los Aucas podían recoger sus regalos con una mayor facilidad e inclusive algunas veces entregaban regalos como una forma de comunicación y reciprocidad. Obviamente, esto emocionaba mucho a los misioneros. Los planes continúan. Esta vez pedirían ayuda a Roger Youderian,
un misionero que tiene experiencia con los indígenas, que también se uniría a esta cruzada. Pero aún parecen haber dudas, y más por la esposa de Jim, que muestra preocupación por el riesgo tan alto que esto representa, a lo que Jim la calma diciéndole que esto es lo que Dios le pide que debe hacer. Jim y sus amigos continuaban con su plan de establecer comunicación con los Guarani, por lo que deciden asentarse cerca del campamento y gritar frases en náhuatl como "somos tus amigos" o "venimos como amigos". Después de un buen rato gritando, sus gritos fueron oídos y una pequeña facción comenzó a acercarse, y tras haber gritado "venimos en paz", comenzaron a entablar comunicación con ellos por horas, e incluso llevando a uno de sus miembros encima de la avioneta para enviar un mensaje de paz. Pero todo cambió en enero 8 de 1956 a las 15:05 horas. Jim y sus amigos se preparaban para otro encuentro con los Guarani. Estos se encontraban desesperados por su aparición. Desde lo alto, Nate visualiza que los Aucas corren hacia donde están sus compañeros. Nate les avisa y estos se muestran entusiastas. Mientras los Aucas se aproximan, los chicos avisan a sus esposas que se comunicarán con ellas a las 16:30. Los chicos cantan himnos de alegría y Nate aterriza donde están sus amigos. Los Aucas llegan y cuando estos los ven, se acercan y gritan con alegría: "Puyame, puyame, venimos en paz, somos amigos". Se siente un tenso silencio y de un momento a otro, a diferencia de otras veces, los Aucas en esta ocasión deciden atacar y empiezan a lanzar sus lanzas, matando a cada uno de los chicos sin compasión. Donde unos chicos cantaban felices a Dios, ahora yacen sin vida. Esta historia relata lo que ocurrió en la vida real. Jim Elliot nació en Portland, Oregón, Estados Unidos, el 8 de octubre de 1927, en un hogar cristiano con 3 hermanos, Robert, Bert y Jane. Desde muy pequeño tuvo una cercanía muy grande con su fe y la adoptó fuertemente a su vida cotidiana. Él, después de graduarse de la universidad, descubre su vocación en la vida misionera, desarrollando la historia que antes conté. Si bien su primer viaje se convirtió en una trágica masacre, fuera de esa tragedia, aparentemente sin sentido, hubo un gran testimonio que trascendió más allá de lo que Jim y sus amigos se pudieron imaginar. Después de los acontecimientos ocurridos en el día de la tragedia, la Yuma regresó a la tribu, les explicó lo que estos hombres querían hacer, les mostró el error que cometieron al arrebatarles la vida a estos jóvenes, ya que a diferencia de otros extranjeros, estos no los querían matar, aun y cuando poseían armas. Los misioneros nunca las usaron, solo querían enseñarles sobre el amor y perdón de Dios. Lo curioso es que les enseñaron estas virtudes con sus muertes. Meses después, la esposa de Jim, Elizabeth Elliot, junto con su hija Valerie y la hermana de Nate Saint, Raquel, llegaron a la aldea para compartir aún más de Dios y extendiendo su perdón hacia ellos, con esto haciendo entrar en razón a los habitantes para que a través de ese perdón y amor que les dieron, pudieran aprender a perdonar y amar, haciendo que ellos conocieran a Dios y cambiando por completo. Elizabeth y su hija sirvieron en la labor con los Guarani por 2 años. Elizabeth Elliot fue una escritora reconocida, llegando a hacer más de 20 libros a lo largo de su vida y compartiendo lo que fue su experiencia en ese viaje con su esposo. Llegó a ser tan reconocida que participó en muchas conferencias a lo largo del mundo. Los libros en los que narra con detalle lo sucedido en Ecuador fueron A través de los portales del esplendor, La sombra del Todopoderoso, Pasión y pureza y Viviendo con la grandeza de Dios. Su historia y memorias han sido fuente de inspiración mediante los escritos y comentarios de su esposa, Elizabeth, gracias a que ella pudo trascender las enseñanzas de Dios en base a su experiencia por todo el mundo. Elizabeth lamentablemente murió en junio del 2015. De la historia de Jim Elliot podemos aprender varias enseñanzas. Una de ellas es en base a lo que explica el filósofo moral Peter Singer sobre su idea del círculo moral. Te explico. Los humanos tenemos una conciencia moral que nos hace ver a otros como seres que merecen consideración y nos previene de lastimarlos arbitrariamente. Peter Singer llama a este grupo de seres nuestro círculo moral. Comúnmente este círculo lo conforman principalmente familia, amigos y a veces personas de la comunidad.
Singer propone que debemos expandir nuestro círculo moral más allá de nuestros seres queridos inmediatos, incluyendo incluso a los animales, para según él progresar como sociedad. Y en esto tiene razón. Jim expandió mucho más allá su círculo moral, no solo ayudando a la gente de su comunidad o de su familia, sino que expandió su empatía hasta llegar hasta la tribu de los Guarani, llegando incluso a demostrar un amor descrito como ágape. Un amor, según los griegos, es sacrificial hacia los demás. Un amor que se extiende aunque las personas amadas no reconozcan el amor. Y Jim, con este amor que compartía con sus compañeros, los llevaron a sacrificarse por los Guarani, creando un impacto que les cambiaría la vida para toda la vida. Este amor lo compartían con los miembros de su familia, ya que, como dice David Noboa, la expresión del amor debe traducirse irremediablemente en perdón, un amor al nivel de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ofendido por cosas mucho más pequeñas de lo que estas familias pudieron recibir, y nos hemos abstenido de perdonar o inclusive devolverles mal por mal? Ya que a las familias de los misioneros no les bastó con solo perdonar a los Guarani, sino que se involucraron con ellos y trabajaron la labor misionera junto a ellos, hasta el punto de incluso llegarlos a considerar como su propia familia. Inclusive el hijo de Nate Saint, Steve, que a pesar de que tenía sentimientos de rencor guardados hacia los Guarani y que inclusive tuvo al asesino de su padre enfrente de él, no hizo más que perdonarlo y entregar su vida completa a los Guarani. 2 Corintios 12:9. Cada vez él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Puede que no sepamos hacia dónde nos lleva el plan de Dios, pero este versículo refleja la idea de que, aunque Dios pueda llevarnos a situaciones difíciles y peligrosas, su gracia es suficiente para sostenernos y darnos la fuerza necesaria. Jim Elliot vivió y murió confiando en esta verdad, sabiendo que el poder de Dios sería suficiente en su misión. Aún en medio de retos sumamente difíciles, él siempre decía: la voluntad de Dios no te llevará a donde su gracia no te puede sostener.